Ya sé que el día está frío, ya sabemos que el día está frío, pero ustedes están acá. Así que espero que estén con ganas de poder trabajar hoy día. Así que vamos a empezar a trabajar y quiero que me ayuden. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, díganme, por favor, ¿qué hicimos la última clase para poder continuar hoy día? Ustedes dirán, qué pesado, el profe toda la semana pregunta lo mismo, pero es la única forma de saber si ustedes están pensando en lo que vamos a hacer, porque si no después están pensando en cualquier otra cosa y ni siquiera saben de lo que estamos trabajando. A ver, ¿qué nos toca trabajar hoy día, muchachos? ¿Quién me ayuda? A ver, muchachos. Nos faltan, no las teorías evolutivas, nos faltan las primeras teorías, las teorías del origen de la vida. Tenemos que hablar del origen de la vida y después hablar de la evolución, que es justamente lo que tenemos que trabajar hoy día. La semana pasada terminamos todo lo que era la parte de genética. Les hablamos acerca de todas las herencias y quedamos hablando así rápidamente de las principales alteraciones cromosómicas que habíamos trabajado. Muy bien, entonces, hoy día nos toca trabajar básicamente lo que viene acerca de las principales teorías y acerca de el origen de la vida y las teorías evolutivas. Para eso me voy a empezar a compartir. Ayúdenme un ratito para compartir. ¿De acuerdo? Cuando entremos a compartir, tenemos esto. Bien. Nosotros habíamos trabajado lo que era la parte de genética. Ya habíamos estado hablando acerca de cariotipo humano. Ya les había explicado que tenemos 7 grupos de cromosomas clasificados por tamaño y número. Habíamos hablado del cariotipo, aquí lo tienes, los 7 grupos de cromosomas en los cuales en el humano no encontrábamos telocéntricos, si se acuerdan. Este es un cariotipo humano normal, donde están los 23 pares de cromosomas, y en este caso estamos hablando de un cariotipo masculino, porque tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. Si tuviera 2 cromosomas X iguales, sería un cariotipo femenino. Habíamos hablado de los ideogramas, que era una forma de identificar a los cromosomas a través de bandas claras y bandas oscuras que nos permitían a nosotros identificar a los cromosomas y saber a qué grupo pertenece. Y hablamos de mutaciones. Les dije que había 2 tipos de mutaciones. Estructurales, que se producían cuando se modificaba la estructura del ADN, y numéricas, cuando cambiaba el número cromosómico. Habíamos hablado de mutaciones puntuales, como en este caso cuando se cambiaba una sola base nitrogenada, y al cambiar la base nitrogenada, todo el concepto o todo el aminoácido y la proteína cambiaba. Luego hablamos de mutaciones estructurales, de elección, ¿de acuerdo? Duplicación, inserción, inversión, ¿de acuerdo? Translocación. Y dentro de este concepto, la pérdida del brazo corto del cromosoma 5 generaba el síndrome de Cri-du-Chat, síndrome del grito de gato, que causa retardo mental y la persona nace, vive, se podría decir entre comillas, de una manera normal, pero la característica es que presenta pues retraso mental y una serie de problemas a nivel de músculo, a nivel de cerebro, a nivel de laringe, hernias y todas esas características que se tienen ahí en el cuadro clínico. Pero lo importante aquí es recordar que se produce por la pérdida de un pedazo del brazo corto del cromosoma 5. El brazo corto del cromosoma 5 básicamente se ha roto, se ha perdido y produce este síndrome. Pero luego vienen las mutaciones numéricas, en este caso, y las mutaciones numéricas pueden generar euploidías. ¿Qué es una euploidía? Eu es real. Real significa que es varias veces el número cromosómico completo. O lo pierdes o lo ganas. Normalmente nosotros tenemos el número diploide. En este caso, el humano tiene 46 cromosomas. Ahora, puede darse el caso de que pierdas la mitad de los cromosomas. En vez de tener los 46, te quedes con 23. Entonces, estás hablando de una haploidía. Haploidía, donde solamente se considera un solo juego cromosómico. O sea, la mitad del número cromosómico. A eso se le llama
haploidía. No existen en humanos, haploides no existen en humanos, ¿de acuerdo? Pero los encontramos básicamente en otros tipos de individuos, como pueden ser algunos insectos, podemos encontrarlos en algunos en vegetales, pero en humanos las haploidías no las encontramos porque no son viables. En cambio, las poliploidías podríamos encontrarlas, pero te cuento. Una poliploidía es la duplicación o triplicación completa del número cromosómico. O lo duplicas o lo triplicas completamente. Se ha dado el caso de que todo el número cromosómico, en este caso, sea de la madre. Si los 46 cromosomas vienen de la mamá, o sea, viene un óvulo completo con sus 46 cromosomas, ¿de acuerdo? A ese óvulo lo vas a llamar, o le vas a dar el nombre de, o a esa herencia la vas a llamar diginia. Diginia, ¿por qué? Porque tiene los 46 cromosomas que vienen de la mamá. Y si el espermatozoide viene con los 46 cromosomas, lo llamas diandria. Diandria. Entonces piensa pues, si tú tienes un óvulo con 46 cromosomas y se une con otro espermatozoide de 23, que es lo normal, ya tendrías el número cromosómico alterado, porque ya no sería 2N, sería 3N, porque N es 12, en este caso serían 23, y hay 3 copias de los 23 cromosomas, o sea, 3N, ¿de acuerdo? 23 por 3 ese es el número. Y eso generaría una poliploidía. En el humano, la poliploidía no forma un individuo, pero sí forma tejidos. Sí forma tejidos. Por ejemplo, se sabe que las poliploidías en el humano generan células cancerosas. Generan células cancerosas. Y básicamente a nivel de cartílago, a nivel de hígado y a nivel de piel. Ahí encontramos estas euploidías. ¿De acuerdo? Tumores cancerosos que pueden ser tetraploides o triploides, ¿de acuerdo? Y también, como te digo, células alteradas que pueden generar tumores en cartílago, hígado y epidermis. Las poliploidías, esto métanselo en la cabeza. A ver, te lo recalco. Si los 46 cromosomas vienen juntos en el óvulo, llámalo diginia. Si los 46 cromosomas vienen juntos en el espermatozoide, llámalo diandria. ¿De acuerdo? Y las poliploidías, o sea, 3, 4 o 5 veces el número cromosómico en un individuo, estas poliploidías, ¿de acuerdo? Estas poliploidías solamente se presentan en células cancerosas, o sea, en tumores. Cuando tú tienes algún tumor o cáncer y te hacen una biopsia, encuentran que esta célula, pues, es poliploide. Es una de las causas de las células cancerosas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, las aneuploidías, en cambio, son aquellas que se van a diferenciar por más menos un cromosoma. Más menos un cromosoma. Una aneuploidía puede ser una monosomía cuando tienes un solo tipo del cromosoma. Normalmente en nuestro cuerpo deberían haber dos, pero en este caso hay un solo tipo cromosoma. Y una trisomía es cuando hay 3 cromosomas del mismo tipo. 3 cromosomas del mismo tipo. ¿De acuerdo? Las monosomías es porque hay un solo cromosoma y las trisomías es porque hay 3 cromosomas del mismo tipo. ¿De acuerdo? Entonces, las más conocidas son las trisomías porque son viables. ¿De acuerdo? Y hay trisomías que afectan a los cromosomas somáticos y trisomías que afectan a los cromosomas sexuales. Los que afectan a los cromosomas somáticos son las trisomías del par 13, que es el síndrome de Pató. ¿De acuerdo? Trisomía del par 13, que es el síndrome de Pató. Ahí están viendo las características. Son los niños cíclopes, labios leporinos, alteraciones a nivel de ausencia de la nariz o la nariz mal formada, ¿de acuerdo? Ausencia de testículos, polidactilia, la fusión de dedos, cerebro pequeño, ¿de acuerdo? Y ojos muy pequeños, ¿bien? El síndrome de Edwards, que es la trisomía del par 18. Trisomía del par 18, los niños no crecen adecuadamente, tienen una forma anormal del cráneo, ¿de acuerdo? Las manos siempre están cerradas y apretadas y tiene anormalidades cardíacas y renales, tiene problemas a nivel de orejas, a nivel de piernas, ¿de acuerdo? De pies, y pueden presentar incluso hasta una forma inusual
del esternón, una forma inusual del esternón. ¿De acuerdo? Ese es el síndrome de Edwards. El síndrome de Down, que es la trisomía del par 21, síndrome de Down, trisomía del par 21. Esta trisomía básicamente es la más conocida, la más representativa, la que casi todo el mundo conoce, ¿de acuerdo? Es la que casi todo el mundo maneja o conoce, ¿de acuerdo? Esta trisomía genera ciertas características que ustedes manejan, porque ustedes ya saben cómo es un niño Down, tiene las características muy fijas, ¿de acuerdo? Estatura baja, cara redonda, ojos hinchados, orejas pequeñas, manos y dedos cortos, ¿de acuerdo? Esas son las características típicas y ahí las tienen y las pueden revisar. Luego vienen las aneuploidías sexuales. ¿Por qué aneuploidías sexuales? Porque son las que se producen a nivel de cromosomas sexuales. El primero es el síndrome de Klinefelter, que es un hombre que es XXY. O sea, es un hombre que tiene dos cromosomas X y un cromosoma Y. Esto, por lógica, genera ciertas alteraciones, como lo que están viendo ahí. Vello pubiano femenino, caderas anchas, algo de busto, ¿de acuerdo? Son totalmente lampiños y son altos. Esa es una de las características del síndrome de Klinefelter. Luego tenemos el síndrome de la metahembra. ¿Qué es una metahembra? Es una mujer que tiene 3 cromosomas X. Son mujeres muy altas, son mujeres muy toscas, son mujeres con problemas mentales y de comportamiento, tienden a la depresión y al suicidio. Generalmente tienden a la depresión y al suicidio. Luego tenemos el síndrome del XYY, es el supermacho en este caso porque tiene 2 cromosomas Y. Son muchachos que van a tener una estatura superior al promedio, son muchachos muy altos, ¿de acuerdo? Que van a tener ciertos problemas en las articulaciones y son algo torpes incluso para aprender, pero después cuando ya agarran el camino van a aprender. Bien, pero aprenden, van cogiendo poco a poco la experiencia y van aprendiendo. Tienen un coeficiente intelectual de 10 a 15 puntos por debajo de lo normal, tienen problemas de lenguaje, tienen un acné muy fuerte, pero tienen una conducta infantil, o sea, siempre van a tener una personalidad infantil, ¿de acuerdo? Ese es un dato que tienen que recordar, personalidad infantil. Y la única monosomía viable es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es el único organismo que le falta un cromosoma, o sea, es un 45X0. Normalmente para formar un individuo humano debe haber 46 cromosomas, pero en este caso el cuerpo se forma con 45 cromosomas porque falta un cromosoma sexual. Aquí te voy a dar un dato. El único cromosoma que puede dirigir la formación de un cuerpo completo es el X. El Y no lo puede hacer. El X sí. El X puede básicamente dirigir y formar un cuerpo completo, como el que estás viendo ahí. Claro, tiene anormalidades, no lo voy a discutir, pero genera un cuerpo completo, viable, vive, ¿entiendes? Vive. Tiene retardo mental, en este caso, las características sexuales no existen, siempre tiene apariencia infantil, ¿de acuerdo? Tiene los hombros anchos y el cuello pegado a la cabeza, tiene problemas renales y cardiovasculares y su coeficiente intelectual no es muy afectado, pero tiene grados de inmadurez y comportamiento infantil. Tanto que incluso hay un día para celebrar el Día de la Niña Turner, el 28 de agosto, ¿de acuerdo? Que es el día de estas chiquitas que siempre van a tener apariencia infantil. Entonces, ahí tienes, estas son las principales alteraciones citogenéticas que teníamos, bueno, la semana pasada lo hicimos de una manera algo rápida. Ahora te estoy dando algunos datos básicos para que los tengas y lógicamente con la lectura ya completas lo que necesitas. Se acabó. Esto es la citogenética. Ahora sí empezamos la siguiente parte, muchachos, ¿de acuerdo? Empezamos el origen de la vida y la evolución. Origen de la vida. A ver, si han leído, ya me van a poder ustedes ayudar a responder algunos conceptos ahora que vamos a establecer. Te planteo lo siguiente. Desde que el hombre tuvo razonamiento y empezó a pensar por sí mismo, vamos a decir que
empezó a preguntarse la gran incógnita de la vida. Siempre dice, ¿de dónde vine? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo aparecieron los primeros seres vivos sobre la Tierra? ¿De dónde vinieron esos seres vivos? Entonces, esa pregunta muchas veces ha quedado sin respuesta. Y para dar respuesta a este tipo de consulta, se han planteado cuatro teorías importantes que nos explican a nosotros de dónde viene o cómo se origina la vida. Cuatro teorías importantes, ¿de acuerdo? La teoría de la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el orden en el cual aparecen estas teorías y que nos tratan de explicar de dónde venimos y cuál es nuestro origen. ¿De acuerdo? Muy bien. Para hablar acerca del origen de la vida, muchachos, yo primero tengo que plantearte un dato. Díganme cómo se llama la teoría que explica el origen de la Tierra. A ver, ¿quién me dice cuál es la teoría que explica el origen de la Tierra? Si se demoran, yo me voy a demorar también y no vamos a poder terminar. En la teoría que explica el origen de la Tierra como planeta. Origen de la Tierra como planeta. No, ya, esa es la teoría creacionista, pero estamos hablando de las teorías científicas que explican el origen de la Tierra, muchachos. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? Big Bang, ya, muy bien, Big Bang. Estamos hablando del Big Bang, excelente. Cuando yo pregunto por el Big Bang dice que la Tierra se originó de una gran explosión termonuclear. Esa gran explosión termonuclear es el Sol. Muy bien. Cuando la Tierra o cuando se produjo esta gran explosión termonuclear, lo que ocurrió fue básicamente que la materia gana tanta energía que se volatiliza, o sea, que se convierte en gas. ¿De acuerdo? Y la materia gasificada se expande a miles de millones de kilómetros de distancia del centro de la explosión. Conforme esta materia se iba expandiendo, iba perdiendo energía. El centro de la explosión mantiene la energía y ese es el Sol que nosotros conocemos. Pero los gases que se generaron y que se expandieron, llevándose una gran cantidad de materia, conforme se iban alejando de la Tierra, conforme se iban alejando de la Tierra, se iban alejando del centro de la explosión, que era el Sol, se iban enfriando y se iban condensando. Y de estas condensaciones aparecieron los planetas. Poco a poco fueron apareciendo los planetas, ¿de acuerdo? Entonces, estos planetas iban condensándose, iban enfriándose, iban tomando un tamaño, iban tomando ciertas características, y de esas características se originaron los planetas que nosotros manejamos. A nosotros nos interesa hablar de un tercer planeta, ¿de acuerdo? Que está básicamente colocado en distancia al Sol. Este tercer planeta tiene una gravedad, tiene una órbita, tiene una temperatura, ¿de acuerdo? Gravedad, órbita y temperatura, que le permite tener ciertas características que permiten que la vida se haya originado acá, en este planeta. Ahora, este tercer planeta, al formarse, tenía ciertas características, ¿de acuerdo? No tenía atmósfera, no tenía oxígeno, ¿de acuerdo? No tenía atmósfera, no tenía oxígeno. Este planeta soportaba elevadas temperaturas que caían del Sol de manera directa, soportaba radiaciones. En vez de atmósfera tenía una gran cantidad de nubes que contenían una gran cantidad de gases en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso conjugó para que la vida se origine de una manera especial acá, a nivel de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí, o sea, el origen de la Tierra, déjenlo a ese nivel, ¿de acuerdo? Se originó la Tierra, se produjeron todas esas características, entonces, como que ya tenemos el dato, ya podemos entender que la vida se pudo haber, que el planeta se originó de esa manera. Teoría del Big Bang, que creo que sí me pueden entender ustedes. Muy bien.
Entonces ya tenemos ahí ese origen. Punto, se acabó. Ahora avancemos. Quiero que mentalmente ustedes hagan un viaje rápido a través de este tipo de origen y de evolución. Aparecieron los primeros seres vivos. Mira, aparecieron los primeros seres vivos. Estos primeros seres vivos, ¿de acuerdo? Empezaron a poblar el área de la Tierra, ¿de acuerdo? Empezaron se podría decir, empezaban a poblar el agua. En un momento determinado aparecieron los organismos fotosintéticos. Estos organismos fotosintéticos empezaban a producir grandes cantidades de oxígeno. Este oxígeno empezó a poblar la Tierra, se creó la capa de ozono. La capa de ozono empezó a producir básicamente, a reducir las elevadas temperaturas que nos llegaban del Sol en grandes cantidades. Entonces, esto en cierto modo permitió que los seres vivos salgan del agua y empiecen a poblar las zonas secas de la Tierra. Y empezaron básicamente a moverse de esa manera, a poblarse esas partes secas de la Tierra, ¿de acuerdo? Y empezaron a poblarse de seres vivos. Empezaron los seres vivos a movilizarse a ese nivel. Entonces, como que la Tierra ya empezó a tener otro tipo de característica, empezó a modificarse, y aparecieron nuevos organismos que empezaban a diferenciarse, y de ese grupo de organismos que empezaban a diferenciarse, aparecieron unos organismos que vivían en la superficie de los árboles, y que de esos organismos que vivían en la superficie de los árboles empezaban básicamente a generar diferencias, y de ese grupito que habíamos encontrado ahí, aparecieron los simios, y de los simios apareció el humano, ¿de acuerdo? Y del humano, pues ya empezó a aparecer el Homo sapiens, este Homo sapiens que pensaba y empezaba a tener ciertas características, y ahí empiezan justamente las cuestiones, pues de ahí empiezan las cuestiones, y empiezan a decir, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el origen? Y en busca de esa respuesta, nosotros encontramos básicamente las diferentes teorías que vamos a empezar a conversar ahorita. Entonces, ya te di ese concepto básico. La vida aparece en la Tierra, el hombre aparece, el hombre piensa, el hombre se pregunta, y ahora a partir de esas preguntas vamos a tratar de buscar las respuestas. Ya, la primera respuesta que se dio el hombre acerca del origen de la vida es una respuesta muy simple, muy lógica y muy clara de entender. ¿Por qué te digo muy simple, muy lógica y muy clara? Porque es la primera respuesta que se da a cualquier ser vivo frente a esto. Si tú tienes al frente a la naturaleza y ves que aparece una planta, y ves que aparece un animalito, ves que nace un hombre, porque lógicamente ves que se está produciendo el origen de estos seres vivos, y te preguntas, ¿de dónde viene? Tú, la respuesta lógica en ese momento, sin ninguna base científica, con un concepto muy primitivo, vas a decir, ya, esto viene pues de una fuerza extraña, de una fuerza sobrenatural. Los dioses son los que dan origen a esto. Entonces, cuando empiezas a hablar de los dioses, ya te puedes dar cuenta de que lógicamente la vida puede haberse originado de fuerzas sobrenaturales que no se conocían, o que ellos no conocían o no entendían, en otras palabras. Fuerzas sobrenaturales que ellos no entendían. Entonces ahí nace el primer concepto que nosotros llamamos la generación espontánea. La generación espontánea nos dice que la vida nace espontáneamente de las fuerzas sobrenaturales que están sobre la Tierra. Fuerzas sobrenaturales que están sobre la Tierra. Estas fuerzas sobrenaturales nosotros las llamamos dioses. Son los famosos dioses que nosotros vamos a manejar. Entonces, la vida aparece de estas fuerzas sobrenaturales, que son los dioses, ¿de acuerdo? Los dioses que están actuando sobre la materia y dan origen a la vida. Recuerda que los griegos no, antes, los egipcios, los mesopotámicos, los babilónicos, incluso las culturas más antiguas, no tan antiguas acá en América, como los incas y como los mayas, explicaban el origen de los seres vivos, pero a partir de ¿qué? De los dioses, los apus, los animales, las fuerzas de la naturaleza, que eran justamente
una gran cantidad de fuerzas que se unían y que producían ese tipo de procesos. Entonces, esa es la respuesta, la primera respuesta que se daba frente a este concepto. ¿De acuerdo? La primera respuesta. Las fuerzas sobrenaturales son las que en realidad dan origen a los seres vivos. Eso es generación espontánea. Eso es generación espontánea. ¿De acuerdo? Pero este concepto de generación espontánea tenía o sea, de acuerdo a la cultura le dabas una aplicación, los egipcios, los mesopotámicos, cada uno le daba un nombre diferente a los dioses, no hay problema. El problema es que cuando este concepto llega a Grecia, las cosas cambian. Cuando el concepto llega a Grecia, las cosas cambian. ¿Qué pasa? Cuando llega a Grecia, el concepto se bifurca en dos, ¿de acuerdo? El concepto materialista y el concepto idealista. El concepto materialista fue propuesto por Tales, por Demócrito, por Anaximandro, por Genófanes, y plantea que la vida se origina de las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas de la naturaleza son las cuatro fuerzas vitales o las cuatro materias importantes que forman parte de los seres vivos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Ustedes conocen actualmente a esto como los avatars. Ya, antiguamente los llamaban fuerzas de la vida. Dicen que cada una de estas fuerzas o cada una de estos avatars, entre comillas, tienen una fuerza que va a dar origen al ser vivo. Esa fuerza se le llama fuerza vital. Por eso este concepto algunos lo llaman vitalismo, porque dice que la vida se origina a partir de la asociación de estas fuerzas, ¿de acuerdo? Se unen como un rompecabezas y al unirse las cuatro van a generar justamente esa energía que da origen a los seres vivos. Entonces, estos son la teoría vitalista o mecanicista o materialista también la llaman. Ahora, escúchame un ratito. Esta teoría no toma en cuenta a los dioses, o sea, dice, no, acá no participan los dioses, solamente es materia, por eso es que la llaman así, pues la teoría materialista. Por eso dicen que los materialistas son muy reales, tienen que ver las cosas. El materialista vive de lo que ve, no piensa en dioses, ni en fuerzas sobrenaturales, ni nada por el estilo. Ahí tienes la teoría materialista. En cambio, la teoría idealista, propuesta por Platón y defendida y propagada por Aristóteles, plantea que la materia inerte, o sea, la materia que está en nuestro entorno, se relaciona con una fuerza externa que es la fuerza de los dioses y genera la vida. Esta fuerza de los dioses, según los griegos, es la entelequia. La fuerza griega que plantea que existe la vida es la entelequia, ¿de acuerdo? La prueba de la entelequia. Para los idealistas, los seres vivos se originan de la materia que existe en el medio ambiente, pero esta materia tiene que ser básicamente modificada o moldeada por los dioses, y una vez que ya la tienen modificada y moldeada, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es básicamente darle un soplo, darle el famoso soplo divino o soplo de vida, que para los griegos era la entelequia, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenía esta fuerza, se convertía en un ser vivo y se originaba la vida. Entonces, ese era el concepto que planteaban los idealistas. Entonces, recuerda, llegó el concepto de generación espontánea a Grecia y se bifurca en concepto materialista e idealista. Bien, pero el concepto idealista tenía se podría decir, un paralelo con un concepto que también se conoce desde tiempos inmemoriales. Los hebreos, tú debes conocer y debes haber escuchado hablar, el pueblo hebreo es el pueblo que dio origen a la cultura o al concepto cristiano que nosotros manejamos actualmente. Los hebreos eran pueblos nómadas, no creaban reinos porque no estaban asentados en un lugar, porque estaban buscando la tierra prometida por su Dios, ¿de acuerdo? Los hebreos tenían, o tienen, mejor dicho, un concepto muy especial, porque ellos incluso lo tienen plasmado en un libro donde se habla acerca del origen de los seres vivos, del origen de la vida sobre la tierra, ¿de acuerdo? El Dios único que crea todo en 6 o 7 días y que todo lo crea a su imagen y semejanza. Ese es el famoso concepto es una generación espontánea, porque es lo mismo, es una generación espontánea básica.
Utiliza la materia y luego le da el soplo divino y Dios le da el espíritu para que la vida se dé. ¿De acuerdo? Entonces, ese es básicamente el origen de la vida según las escrituras. Mira, aquí lo tienes. El primer día aparece la luz, el segundo día se crea el firmamento, el tercer día se separa la tierra del agua y aparece la vegetación, el cuarto día aparecen las estrellas, de acuerdo con todos los astros, el quinto día los peces y las aves, el sexto día los animales y el hombre, y al séptimo día descansó. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto es una generación espontánea básica, porque según lo que dice el Génesis, Dios crea al hombre del barro, ahí está la materia, y le da el soplo divino, ahí está la fuerza, el espíritu, y ese soplo divino que es el alma, le da vida a esa materia para convertirla en un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica, esa es la característica. Ahí tienes el Génesis. Pero bien, este concepto lo llamamos ahora creacionismo, porque todo fue creado por Dios, no hay evolución, porque según lo que plantea el concepto creacionista o cristiano, no hay evolución, todo fue creado tal y como está actualmente, tal y cual lo conocemos, ¿de acuerdo? Eso es el concepto creacionista. ¿Qué más? Eh, mm, niega totalmente la evolución y el hombre es el hijo de Dios, totalmente directo. Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa. Después de este concepto cristiano, o sea, este concepto de creacionismo, que en cierto modo habla de un solo Dios frente a varios dioses que planteaba el otro concepto griego, por historia tú sabes que el concepto cristiano se fue en contra del concepto pagano, que era el concepto de varios dioses que Roma había impuesto, ¿de acuerdo? Pero después el concepto pagano cae y aparece el cristianismo como una fuerza muy grande y muy fuerte que toma incluso el control político y toma el control de las vidas de las personas. Cuando aparece y gana, hay que decirlo de alguna manera, gana el concepto cristiano, el concepto de las edades históricas, cambia porque ya acabó la edad antigua y aparece la edad media. Cuando el concepto cristiano desarrolla, aparece la Edad Media. La llaman la Edad del Oscurantismo, porque durante esa etapa de la Edad Media, todas las ciencias fueron bloqueadas, todas las ciencias fueron básicamente rechazadas y bloqueadas. ¿Por qué? Porque las ciencias se iban en contra del concepto cristiano, porque si se descubría todo lo que se debería descubrir, ¿de acuerdo? El concepto cristiano hubiera sido destruido, porque el concepto cristiano hablaba acerca de que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra era plana, de que no ha habido evolución, de que el cuerpo del hombre es divino y se parece al de Dios. Entonces, imposible que alguien pueda estudiar pues anatomía en un cuerpo humano, porque es imposible ultrajar o alterar el cuerpo de un individuo, porque eso fue creado por Dios, la evolución no se dio, aunque había pruebas de individuos que habían vivido diferentes a nosotros anteriormente, punto. Todas esas cosas se hubieran ido a la basura, como quien dice, porque no hubiera podido defenderse el concepto cristiano. Entonces, para evitar eso, justamente se bloqueó la ciencia. Y ustedes saben que apareció una fuerza muy grande, que es la Inquisición, que frente a cualquier científico los consideraban herejes y terminaban muertos o quemados, ¿cierto? Bien. Entonces, el concepto de la Edad Media pues duró mucho tiempo, incluso los grandes médicos apostaban por esta teoría de la generación espontánea. Aquí tenemos uno, Van Helmont. Van Helmont en 1667 plantea una receta para crear ratones y dice que si tú dejas tu ropa interior sucia en un frasco de recipiente de boca ancha y le agregas trigo, después de más o menos unos 21 días, esto cambia, el olor cambia y el olor y tus estructuras que podrían ser tu espíritu, tus excrementos, ingresan dentro de el trigo y lo transforman en ratones. Y tanto es así que estos ratones nacen con sexo y pueden reproducirse entre ellos, dando origen a nuevos ratones. Imagínate, o sea, es un concepto planteado por un médico en 1667. Entonces, esa era la idea, ese era el concepto que se manejaba en ese momento.
Y este concepto pues duró durante muchos años, mira, 1667. Si nosotros estamos considerando el año cero, porque la era cristiana considera el año cero, imagínate, 1667 años adelante, todo cuánto tiempo se ha mantenido ese concepto y la etapa oscura y ocultar las verdades acerca de la naturaleza, pues imagínate. Bien, pero como todo tiene que acabar, en un momento determinado, los científicos empiezan a cambiar. Pero, ¿cómo es esto? A ver, te lo planteo para que tú también te des cuenta que tú también formas parte de esto. El pensamiento científico o el pensamiento revolucionario lo hacen ustedes. Las personas, o sea, la ciencia se nutre de lo que investigan los nuevos científicos, lo que investigan los nuevos científicos. Pero ¿de dónde vienen esos nuevos pensamientos? De ustedes, pues muchachos. Ustedes ahorita se están preparando para ingresar a la universidad. Cuando entren a la universidad, ustedes les van a enseñar conceptos, les van a enseñar lo que se conoce. Pero muchos de ustedes van a empezar a cuestionar esos conceptos, van a decir, pero a mí no me parece, yo no creo que esto sea así, yo no creo que esto se deba manejar así, porque lógicamente su pensamiento joven, su pensamiento revolucionario les hace pensar de esa manera. Entonces aparece justamente frente a estos conceptos de generación espontánea y de estas recetas de Van Helmont, un grupo de científicos que dice que jóvenes científicos que dice que no, pues eso no es posible. Yo no puedo aceptar que esto aparezca de esta manera. Tengo que buscarle una razón mucho más científica, mucho más verdadera, más real. Y aparecen científicos que se van en contra de la generación espontánea. Francisco Redi fue uno de los pioneros, fue uno de los primeros que incluso arriesgándose a que la Inquisición lo mate o lo dañe, se lanza en contra de la generación espontánea, preparando un trabajo o haciendo un experimento muy, muy, muy fácil, que en ese momento pues fue interesante entenderlo. En 1868 demuestra que la generación espontánea es falsa, pero lo demuestra de una manera muy simple, utilizando carne y moscas. ¿De acuerdo? Él lo que hace es colocar en dos recipientes un trozo de carne. Un recipiente lo deja expuesto al medio ambiente, destapado, y el otro lo deja herméticamente tapado. El objetivo de Reddy era demostrar de que si la vida aparece espontáneamente, en cualquiera de los dos frascos podrían aparecer nuevas moscas, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando tú tienes, por ejemplo, las nuevas, este frasco abierto, cuando tú tienes el frasco abierto, te vas a dar con la sorpresa de que las mosquitas llegan atraídas por el olor, vienen y dejan sus huevos en la superficie de la carne, y de estos huevos aparecen las larvas se alimentan de la carne, y al poco tiempo estas larvas se convierten en nuevas moscas, que hemos visto que una mosca está dando origen a una mosca. Las moscas dan origen a las moscas. En el otro frasco que estaba totalmente tapado, lógicamente nunca salió el olor, no atrajo a las moscas y las moscas no dieron origen a nuevas moscas. Algunos plantearon, algunos plantearon que la idea en este caso era de que como había tapado el frasco, no dejaba que el espíritu de las moscas llegue a producir nuevas moscas. Entonces, frente a eso, Reidy agregó un frasco nuevo y en ese frasco nuevo lo tapó con un tul. ¿Para qué? Para que ese tul tenga la suficiente cantidad de agujeros para que permita el ingreso de este tipo de espíritu. Pero igualito, las moscas llegaban por el olor, dejaban los huevos en la superficie del tul y de estos huevos aparecían nuevas moscas. Pero no era porque la carne y el espíritu había llegado, sino porque las moscas estaban dando origen a nuevas moscas. Entonces ahí tienes el primer experimento dado por Francisco Rey. Posteriormente se descubrió los animáculos. Acuérdate que Leeuwenhoek, utilizando un microscopio muy simple, descubre un mundo microbiológico que nadie conocía. Ese mundo microbiológico son los animáculos. Los animáculos son microorganismos como bacterias, levaduras, protozoarios o larvas de insectos que él había observado a través de todos sus análisis, de todas las pruebas que él podía colocar en ese microscopio muy simple. Entonces ahí tienes a los animáculos. Esto abrió un mundo nuevo porque ya se sabía que había un mundo que estaba alrededor de nosotros que no conocíamos. Bien,
Con este mundo nuevo aparecen Needham y Spallanzani. En realidad, Needham es el último defensor de la generación espontánea. Lo consideran así en la historia. Needham es el último defensor de la generación espontánea. Needham trataba de demostrar que la generación espontánea era real y genera un experimento, como lo están viendo arriba. El experimento de John Needham dice, creas un caldo nutritivo, un caldo que tenga todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida, todas las condiciones. Entonces, deja a este caldo, lo prepara, deja al caldo enfriar, coge una pequeña gota de este caldo y lo lleva al microscopio y lógicamente no hay nada, está limpio. Dice, ¿vieron? ¿Observaron? No hay nada. Muy bien. Deja este frasco descubierto durante varias semanas, por lo menos un mes, ¿de acuerdo? Deja el frasco descubierto por lo menos un mes y al mes regresa y encuentra que el caldo ha cambiado de textura, ha cambiado de color, ha cambiado de olor y cuando hace y toca una gota, o sea, saca una gota de este caldo, lo que va a encontrar básicamente, es que hay microorganismos, pues lógico, se ha estado expuesto al medio ambiente, los microorganismos del aire han llegado, han encontrado un caldo adecuado y han empezado a desarrollar. Entonces Needham dijo, ¿vieron? La generación espontánea sí se da y lo estoy comprobando aquí. No había nada al inicio y mira cómo ahora sí existen nuevos organismos, punto. Pero Lázaro Spallanzani dijo, aquí hay algo que no encaja muy bien. Y dijo, voy a probar lo mismo, voy a hacer lo mismo y lo voy a hacer con una pequeña variante. Preparó el caldo nutritivo, hizo lo mismo que hizo Needham, ¿de acuerdo? Separó un poquito, lo vio al microscopio, estaba totalmente limpio, pero dejó un frasco, preparó dos frascos. Un frasco lo dejó tapado y el otro frasco lo dejó abierto. Un frasco tapado y un frasco abierto. Entonces, se supone que si la generación espontánea se da de manera directa, entonces en los dos frascos debería aparecer la vida. Entonces, lo que él descubre es que en el frasco que estaba tapado nunca apareció nada. El caldo nunca se deterioró, nunca cambió y se mantuvo tal y cual. En cambio, en el otro frasco que estaba destapado, lógicamente los microorganismos empezaron a hacer los cambios y se produjo básicamente nuevas estructuras. Entonces, con esto Spallanzani demuestra que la vida solamente puede originarse con otro ser vivo, que no puede aparecer espontáneamente. Bueno, Spallanzani fue el que refutó a Needham. Needham quedó como el último defensor de la generación espontánea, pero no la defendió tan bien porque ya los conceptos empezaban a cambiar y la gente empezaba a pensar ya de otra manera. Ah, no, la vida tiene que aparecer de otra manera. Entonces, eso es lo que permitió el trabajo de Reddy y el trabajo de Needham, ¿de acuerdo? El trabajo de Reddy y el trabajo de Needham. Ahí tienen los dos trabajos más importantes. Muy bien, ya tenemos el dato. Hasta ahí ya tenemos el dato. Ahora, con estos trabajos de Needham y de Spallanzani y de Reddy, ahora sí nos vamos a la teoría de la biogénesis. La segunda teoría. Ya. Mire, viste que la generación espontánea fue cambiando, y lo que básicamente necesitamos saber ahora, lo que básicamente necesitamos conocer ahora, es que básicamente esta teoría de la biogénesis plantea dos cosas, plantea algo importante. La vida solamente puede ser originada por la vida. No puede haber otra forma de aparecer seres vivos. Pasteur es un microbiólogo muy importante. Microbiólogo muy importante. ¿Por qué? Porque descubrió una gran cantidad de enfermedades. ¿De acuerdo? Bien, estas enfermedades fueron descubiertas a partir de microorganismos, porque Pasteur fue un gran microbiólogo, y descubrió que muchas de las enfermedades se producían porque estos microorganismos estaban en los alimentos. Y él plantea una forma de eliminar a estos microorganismos. El proceso lo llamamos pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? Es aplicar calor, o sea, calentar, hervir los alimentos y luego enfriarlos. Los hervía y los enfriaba.
Esto mataba microorganismos y esto permitió eliminar una gran cantidad de posibles enfermedades. Entonces, Pasteur tenía una técnica que aseguraba que los microorganismos estaban muertos y te aseguraba que la materia estaba totalmente limpia de estos microorganismos. ¿De acuerdo? Eso era lo que aseguraba el proceso de pasteurización. Una vez que tenía esto, dijo, ya manejo esto muy bien. Dijo, entonces quiero llevar esto al concepto de origen de la vida. ¿De acuerdo? Quiero llevar esto al concepto del origen de la vida. Y lo llevó al concepto de origen de la vida. Y plantea este experimento. El experimento del matraz cuello de cisne. Pasteur dijo, voy a crear un matraz que tenga la capacidad de aislar el aire del ambiente. ¿De acuerdo? O sea, no permitir que el aire ingrese dentro del frasco para producir contaminación. Él coloca en 2 frascos un caldo nutritivo y genera un cuello curvo como el que están viendo ahí, y por eso a ese cuello curvo lo llaman cuello de cisne, el cuello de cisne. Muy bien, este cuello de cisne, de acuerdo a la curvatura, evitaba que el aire que viene de afuera, ingrese dentro del frasco, produciendo la contaminación. Entonces, Pasteur, aparte de pasteurizar este líquido, matando a los microorganismos, producía el cuello para evitar que el aire ingrese a contaminar el medio, y esto le daba pues un 100% de seguridad de que no había ningún tipo de microorganismo dentro. Él genera los 2 matraces, ¿de acuerdo? Y los 2 matraces, lógicamente, con el famoso cuello de cisne. Ahora el asunto es, un matraz lo mantiene con el cuello. Un matraz mantiene su cuello totalmente normal. El otro matraz le corta el cuello para permitir que el aire pueda ingresar dentro del ambiente. Y deja los 2 matraces pues, en el medio, por lo menos unas 2 a 3 semanas o un mes, que es lo mínimo que se podía esperar. Entonces, una vez que pasa el tiempo, va a analizar el proceso y se da con la sorpresa de que el frasco que estaba con el cuello de cisne nunca cambió. El líquido nutritivo se mantuvo constante y nunca cambió. En cambio, en el otro lado, que estuvo en contacto con el medio ambiente, cambió totalmente. Entonces, ahora hay que pensar en esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicas esto frente al concepto de Pasteur? ¿Cómo lo explicas? Sencillo. Lo que pasó fue que en este caso, en el matraz cuello de cisne, que todavía mantiene su independencia del medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, los microorganismos no pudieron ingresar, no generaron nuevos organismos y no se produjo nueva vida. En el otro caso, como estaban expuestos y todos los microorganismos llegaban al medio y podían desarrollarse, pues entonces ahí sí, pues le dieron, empezaron a desarrollarse y encontraron todo lo que podían desarrollarse. Entonces, con este experimento, Pasteur demuestra a ciencia cierta, así directamente, ¿de acuerdo? Demuestra a ciencia cierta que la vida solamente se puede originar de la vida. No hay otra forma de originar los seres vivos. No puede haber otra forma, ¿de acuerdo? La vida solamente tiene que originarse de otra vida. Pero hay un problemita. Si se fijan, Pasteur dijo, la vida se origina de otra vida, pero nunca dijo quién fue el primer ser vivo. Eso no lo mencionó. El trabajo de Pasteur fue decir que la vida se originaba de un ser vivo, pero nunca se preocupó de buscar cuál fue el primer ser vivo sobre la Tierra o de dónde vino el primer ser vivo sobre la Tierra. No fue su trabajo. Entonces, eso es algo importante que deben manejar.
La primera prueba científica que va en contra de la generación espontánea lo hizo Redi. La segunda lo hizo Spallanzani. ¿De acuerdo? Spallanzani. Pero ¿quién lanza la teoría comprobada experimentalmente al 100% fue Pasteur? Y por eso a la teoría la llaman la teoría de la biogénesis. Bio, vida, génesis, formación. La vida se forma de la vida. La vida da origen a la vida. Esa es la característica de la biogénesis. Frente a la pregunta, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de los seres vivos? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el origen de los seres vivos? ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el primer origen de los seres vivos? ¿De acuerdo? Muy bien, frente a esa teoría, ¿de acuerdo? El concepto básico aparece tratando de, o sea, vamos a buscar la respuesta. Ya sabemos que la vida se origina de la vida, ya sabemos que la vida se origina de la vida. Lo que no sabemos es de dónde viene. Entonces vamos a buscarla, pues, vamos a buscar de dónde viene esta vida, de dónde se origina esta vida. Y para eso aparece una teoría que la llamamos la teoría de la panspermia. Teoría de la panspermia. ¿Qué significa la teoría de la panspermia? La teoría de la panspermia es una teoría antigua, propuesta por los griegos. Los griegos planteaban la teoría de la panspermia. ¿De acuerdo? ¿Qué decía la teoría de la panspermia? La teoría de la panspermia plantea que la vida llegó de otro planeta. Ese era el concepto principal. Panspermia viene básicamente del concepto griego que dice que la vida se originó de otro planeta. El asunto es que los griegos, grandes astrónomos, veían que a la Tierra llegaban pues cantidades de meteoritos que llegaban de diferentes partes del espacio. Entonces decían, pues, ¿por qué no es posible pensar que en esos meteoritos haya llegado la vida a la Tierra? Entonces, en base a eso, Svante Arrhenius dijo en 1908 que la vida se originó en otro planeta y que llegó a la Tierra. La vida llegó a la Tierra de otro planeta. Frente a la teoría de la panspermia de Svante Arrhenius, hay dos conceptos que se oponen, que van en contra. Uno dice, se tiene conocimiento de que las condiciones del medio interestelar son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida. Además, se sabe que cuando un meteorito entra en la atmósfera, se produce una fricción que causa calor y combustión, destruyendo cualquier espora o bacteria que viaje en él. El segundo concepto en oposición es que tampoco soluciona el problema del origen de la vida, pues no explica cómo se forma esta en el planeta hipotético del cual se habría desprendido la espora o la bacteria. Dos puntos importantes. ¿eh? Sabemos que cualquier cosa que entra en nuestra atmósfera por rozamiento se destruye. Y ya, si tú me dices, la vida viene de otro planeta, dime cómo se originó la vida en ese planeta. Ahí viene una pregunta que tampoco podrías poder responder. Muy bien, entonces el dato es este. Estos dos, bueno, el primer argumento sí fue refutado, el segundo todavía no, pero el primer argumento sí fue refutado. ¿Por qué? Porque aparece un concepto nuevo que es, bueno, dentro de la panspermia como un hijo sería la teoría cosmogónica o cosmozoica. La panspermia original decía que la vida venía de otro planeta. La panspermia se subdividía en dos tipos de panspermia, la panspermia natural y la panspermia artificial. La panspermia natural es la que produjo la destrucción de un planeta y que llegó acá fragmentos o parte de esa vida y empezó a desarrollarse acá en la Tierra. ¿De acuerdo? Esa es la panspermia natural. La otra panspermia, que es la panspermia artificial, es ya un poquito alucinante para ustedes, que dice que la vida se originó acá en la Tierra, pero como una forma experimental. Los extraterrestres utilizan, o la vida extraterrestre utiliza a la Tierra como un jardín o como un campo un laboratorio experimental. Vinieron, colocaron la vida y a partir de ahí, cada cierto tiempo se llevan a algún individuo para ver qué es lo que ha pasado en el concepto de evolución. Claro que es un concepto que algunos pueden decir, pues eso es fantasía, eso es pues irreal, no me venga a contar historias aquí de ese tipo de cosas, ya. Pero dentro del concepto sí está establecido de esa manera. O sea, que puede básicamente
la panspermia artificial y la panspermia natural. Y hay muchas personas que piensan que la panspermia artificial sí es real, porque piensan bueno, todavía no hay pruebas al 100%, pero se piensa que pues hay vida en otro planeta. Ese es un dato importante, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de ese dato importante, que puede haber vida en otro planeta, ¿de acuerdo? ¿Cómo llega? Si se supone que cuando atraviesa la Tierra se destruye. Entonces de ahí sale el otro concepto que dice que la Tierra primitiva en sus inicios no tenía atmósfera. Por lo tanto, el rozamiento se eliminó porque no había atmósfera. La idea entonces ahora queda en decir, pero entonces si no había atmósfera, ¿cómo es posible que una estructura viva pueda soportar sin agua, sin aire y durante mucho tiempo viajando a través del espacio hasta llegar a la Tierra? Porque calcularon las distancias y el tiempo que demorarían en llegar de un planeta a otro. Entonces, y ahí viene ya el concepto de la teoría cosmozoica. En la teoría cosmozoica hacen un pequeño cambio a un pequeño cambio a el concepto, porque hablan de que la vida llega dentro de un meteorito, pero en forma de una espora bacteriana. Espora, la espora de una bacteria. Entonces, ese es el punto. Cuando ya se descubrieron a las esporas y se conocieron a las esporas, ¿de acuerdo? Entonces dijeron, si las esporas pueden soportar falta de aire, falta de agua, falta de nutrientes, entonces pueden soportar este viaje y pueden llegar a la Tierra. Entonces la teoría cosmozoica dice, la vida llega a la Tierra en forma de una espora bacteriana dentro de un meteorito, ¿de acuerdo? Y así llegaron a la Tierra. Bien, una pregunta, muchachos. ¿Esta teoría cosmozoica para ustedes todavía es real? O sea, ¿se puede considerar real o no? ¿Qué opinan? La teoría cosmozoica, ¿se podría generar, se podría creer que es real? ¿Se podría decir, ya, esto todavía es viable y todavía creo que se puede dar? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Se podría o no se podría? Todavía hay pruebas de este concepto, o sea, se está buscando las pruebas, todavía se está tratando de buscarlas. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? No creo, profesor. ¿Usted cree que todavía, que ya no se considera? No dudo mucho de que algo vivo pueda sobrevivir tanto tiempo como usted dijo, sin las condiciones necesarias para seguir vivo. No, la idea es esta, la idea es esta. La teoría cosmogónica o cosmozoica dice que la vida llegó de otro planeta en forma de una espora. Ya. La pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿se cree todavía o se cree todavía o se piensa que la vida, que la vida, que hay vida en otro planeta? O sea, ¿se está buscando todavía eso? ¿Hay pruebas o se está buscando las pruebas de que la vida se está dando en otro planeta? Sí, profesor, todavía están buscando Esa, la vida en esa, otro esa, planeta. esa, esa, esa es la pregunta. O sea, eso todavía está viable, o sea, esta teoría cosmogónica o cosmozoica todavía se considera viable. Díganme una prueba. Díganme una prueba de eso. ¿Quién me puede dar una prueba de eso? Que los científicos han encontrado agua en Marte ¿Ya? ¿Sigue? y pues no sé, salen suposiciones de que donde hay agua y donde hay un medio como parecido al de la Tierra puede existir Claro, vida y claro, claro. En ese sentido sí tienes razón, porque se supone que los científicos dicen que para que exista vida en un lugar tiene que haber agua. Por lo menos la vida humana básicamente necesita agua para que todo nuestro concepto de vida está dado justamente a ese nivel, ¿no? Tiene que haber agua, tiene que haber reacciones metabólicas y tiene que producirse cierto tipo de características, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que todavía se mantiene. Ahorita todavía se mantiene. Y se están gastando pues millones y millones de dólares haciendo esto. Las famosas sondas que han llegado a Marte o que han llegado a otros planetas, que están mandando información. Entonces, este concepto de la teoría cosmogónica que se desprende de la teoría de la panspermia todavía es viable. A eso quería llegar, todavía es viable, ¿de acuerdo?
Ahora, de que exista vida en otro planeta, no lo vamos a negar. Tampoco lo vamos a afirmar porque todavía no tenemos pruebas. De que hay otro tipo de vida, otra forma de vida, otras formas metabólicas, también, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, estos conceptos están, todavía se aceptan algunos de estos conceptos, como ustedes se están dando cuenta, todavía se aceptan algunos de estos conceptos y se están invirtiendo grandes cantidades de dinero en esto. O sea, lo que quiero que quede para ustedes es esto. Hasta ahorita te he presentado tres teorías. La primera teoría es la teoría de la generación espontánea, que ya te expliqué cómo es. La vida aparece espontáneamente por acción de los dioses o de fuerzas sobrenaturales. Ahí tienes varias ramas. La teoría de la generación espontánea muy antigua, que habla de los dioses, que son los dioses de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, los rayos, los truenos, los apus, etc. Las dos corrientes, materialista e idealista, que llegaron a Grecia, y la última, que es la corriente idealista más desarrollada, que es la teoría de la creación, el creacionismo, que nos permite explicar cómo Dios crea al hombre y a los seres vivos acá en la Tierra. Y luego de esas teorías de la generación espontánea, ¿de acuerdo? Aparece la teoría de la biogénesis, que dice que la vida solamente puede aparecer de otra vida y no acepta que Dios meta mano en esto, solamente el ser vivo aparece el ser vivo, pero no responde a la pregunta de cuál es el origen de la vida. La teoría de la panspermia también dice que la vida en la Tierra apareció de otra vida que llegó de otro espacio, de otro lugar. El problema es que también nos deja con la duda y nos dice cómo apareció el primer ser vivo sobre la Tierra, de dónde apareció el primer ser vivo sobre la Tierra. Es que lógicamente, si hay vida en otro planeta, entonces, ¿cómo apareció? No lo saben explicar. Solamente dicen, acá en la Tierra apareció porque llegó otro ser vivo y le dio origen. O sea, la vida da origen a la vida. Pero no nos dice quién fue el primer ser vivo en ese proceso, según esa teoría, la que estábamos conversando al final, ¿de acuerdo? Entonces, eh, todavía quedaba la duda, porque lógicamente la teoría cosmogónica dice que la vida llegó en forma de espora y todo lo demás. El problema es, pero ¿de dónde vino el primer ser vivo? ¿Cómo se origina el primer ser vivo? ¿De acuerdo? Y para eso aparecen algunas corrientes, como Darwin, que habla de la evolución, como Engels, que habla de las sociedades cambiantes, y aparece Waller. Waller es un químico, Waller es un químico que pudo crear urea en laboratorio. Waller es un químico que crea urea en laboratorio. Urea es un compuesto orgánico que nosotros producimos en el hígado y en el riñón para eliminar el exceso de nitrógeno de nuestro cuerpo. La urea es insoluble, ¿de acuerdo? La urea es soluble al agua, no es tóxica y puede ser almacenada y eliminada directamente de nuestro cuerpo mediante la formación de urea. Ahora escúchenme. Utilizando estos conceptos, o sea, utilizando la evolución de Darwin, la evolución de Engels, el concepto de Waller, que nos dice que podemos generar moléculas orgánicas en un laboratorio y no producirlas dentro de nuestro cuerpo, sino que las producimos en un laboratorio fuera del cuerpo. Aparece un científico, un bioquímico, Alexander Oparin. Oparin plantea una teoría muy interesante. Oparin habla acerca de la teoría quimiosintética o el origen químico de los seres vivos. Origen químico de los seres vivos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes son o qué es ese origen químico de los seres vivos? Escúchame. Para Oparin, todo parte de la Tierra primitiva que hablamos en el concepto del Big Bang. Todo parte de ahí. La Tierra primitiva no tenía atmósfera, no tenía oxígeno, tenía una gran cantidad de gases que formaban nubes como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el amoníaco, el metano, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono.
todos esos gases, ¿de acuerdo? Formaban parte de las nubes que rodeaban a la Tierra primitiva en un primer momento. A la Tierra le llegaban grandes cantidades de energía. ¿Qué cantidades de energía? Le llegaban cantidades de energía del Sol de manera directa, ¿de acuerdo? Le llegaban cantidades de energía del Sol de manera directa. Llegaban las radiaciones en grandes cantidades y cuando las nubes chocaban entre sí, ¿de acuerdo? Generaban grandes descargas eléctricas que eran los rayos que generaban este tipo de energía. Ya, hasta ahí es más o menos el contexto de la Tierra primitiva que planteaba Oparín. El concepto de la Tierra primitiva que planteaba Oparín. Una atmósfera sin oxígeno, llena de gases raros con vapor de agua, que eran las nubes. No había capas, ni estratosfera, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? La Tierra estaba cubierta de pequeña cantidad de zonas sólidas, pero había una gran cantidad de agua. Las lluvias aumentaban esta agua, generando los caldos primitivos, los famosos caldos primitivos, ¿de acuerdo? O caldos de la vida. En estos caldos primitivos o caldos de la vida que se producían por las lluvias, que se generaban de estas nubes que tenían una gran cantidad de moléculas, estos organismos, ¿de acuerdo? O sea, perdón, estas lluvias generaban océanos y estos océanos, dentro de ellos, empezaban a generarse reacciones químicas que se daban entre las moléculas, ¿de acuerdo? Se daban reacciones químicas y empezaban a producirse pequeñas moléculas. Estas pequeñas moléculas empezaban a organizarse y empezaban a dar origen a estructuras como monómeros o polímeros, monómeros o polímeros, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el inicio de todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, las nubes se condensaban, producían las lluvias, se producían las grandes descargas eléctricas, los rayos y la gran cantidad de energía que caía. Las lluvias al caer generaban los océanos tenían estas moléculas eran atacadas por esas grandes cantidades de energía y luego estas moléculas empezaban a reaccionar entre sí. Al reaccionar entre sí, ¿de acuerdo? Empezaban a generar moléculas cada vez más complejas. O sea, los monómeros, los polímeros empezaban a organizarse y empezaban a formarse a nivel de esta estructura. Bien, entonces, lo que tenemos ahora es que estas moléculas empezaban a reaccionar entre sí y empezaban a formar ya estructuras mucho más organizadas. De esto se origina básicamente los coacervados. ¿Qué son los coacervados? Te cuento. Inicialmente las moléculas caían al océano, reaccionaban y empezaban a formar pequeñas moléculas y de esas moléculas empezaron a formar pues los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Los lípidos y las proteínas empezaron a reunirse y empezaron a formar las membranas. Y de estas membranas que empezaban a formarse, empezaban a acumular esta membrana rodeaba a una porción de este caldo, ¿de acuerdo? Y de allí se generaban lo que nosotros llamamos las bolsas de vida o coacervados. Bolsas de vida o coacervados, ¿de acuerdo? Son las famosas bolsas de vida o coacervados. Estas bolsas de vida o coacervados empezaban a formarse, ahí aparecían como pequeñas esférulas de vida o bolsas de vida, ¿de acuerdo? Estas esférulas empezaban a desarrollarse y por ahí en un momento determinado, empezaban a realizar reacciones metabólicas internamente. Al realizar reacciones metabólicas, pues ya se estaban convirtiendo en un ser vivo, por eso lo llamaba un protobionte. Protobionte. ¿Por qué protobionte? Porque todavía no era un ser vivo completo, pero ya tenía reacciones metabólicas que se daban dentro de su estructura. Pero ya tenían reacciones metabólicas que se daban dentro de su estructura. Ahora, estos protobiontes fueron evolucionando, poco a poco fueron cambiando, ¿de acuerdo? Hasta llegar un momento en que ganaron ciertas características. Empezaron a crecer, empezaban a realizar reacciones metabólicas, ¿de acuerdo? Pero había un dato. Empezaban a dividirse.
O sea, ya tenían capacidad de reproducción. Y de esta reproducción, de acuerdo, se daban origen a nuevos individuos. De estos nuevos individuos se empezaban a considerar ya pues a los nuevos seres. A estos nuevos individuos se les llamaba protocélula, que luego dio origen a una célula verdadera, a una célula, ¿de acuerdo? Y básicamente tenemos el origen. A ver, en resumen es, Oparín plantea una atmósfera primitiva sin oxígeno. Primero, es lo primero, con metano, con amoníaco, con CO2, con CO, con fósforo, azufre, ¿de acuerdo? Ya, todo eso. Esa es la atmósfera primitiva. No tenía oxígeno, no tenía capa de ozono, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, la Tierra estaba cubierta del agua, y esta agua se le llama caldo primitivo. Este caldo primitivo estaba en constante ebullición, estaba hirviendo, porque soportaba temperaturas tanto del Sol como del magma caliente de la Tierra. Entonces estaba en constante ebullición. Luego de esto, ¿de acuerdo? Los gases que se producían, el vapor de agua que se producía, se mezclaba con esta gran cantidad de gases que tenía este tipo de tierra, ¿de acuerdo? Y precipitaban a la Tierra en forma de lluvia, generaban descargas eléctricas y precipitaban a la Tierra en forma de lluvia. ¿De acuerdo? Todas estas moléculas se mezclaban en el caldo primitivo y empezaban a reaccionar formando los primeros monómeros, luego a los polímeros y luego a las supramoléculas. Cuando ya tenías una supramolécula formada por lípidos y proteínas que da origen a una membrana, generaron la membrana y formaron las esferas de vida o los coacervados. Estas esferas de vida o coacervados posteriormente evolucionaron y empezaron a tener reacciones metabólicas, o sea, atrapaban moléculas para alimentarse y empezaban a eliminar desechos o creaban moléculas que ellos necesitaban. Entonces, hacían metabolismo. Una vez que el metabolismo ya estaba establecido, apareció una molécula interesante, que es los ácidos nucleicos, que permitieron básicamente que los seres vivos empiecen a reproducirse. Y estos protobiontes, que así los habíamos llamado por su metabolismo, empezaron a reproducirse y dieron origen a las protocélulas. Estas protocélulas eran estructuras que básicamente tenían ya pues una membrana lipoproteica, tenían un caldo interno, tenían su propio metabolismo y podían replicarse dando origen a nuevas células o a nuevos protocélulas idénticas. Y de ahí pues ya se originó la célula o el primer ser vivo sobre la Tierra. Aquí el dato es saber que según la teoría de Oparín, la vida pudo haberse originado a partir de reacciones químicas en este caldo primitivo. Ya tienes el dato, ya tienes la característica. Aldane aporta cierto tipo de cambios, ¿de acuerdo? Porque él plantea que las reacciones no se hacen en el océano, sino que se hacen en ciertas vesículas llamadas pozas de arcilla, donde las moléculas reaccionaban y utilizaban a la arcilla como catalizador. Pero es solamente el aporte, en este caso es el aporte de este proceso. Ahora, otro dato importante. La teoría de Oparín fue probada, ¿de acuerdo? Esta teoría sí fue probada. Miller y Urey crean un sistema muy parecido a lo que él planteaba. Un sistema donde tienes, por ejemplo, dos balones. Un balón cargado del océano primitivo es un balón donde vas a encontrar agua en ebullición, y luego otro balón donde vas a mezclar el vapor de agua con una gran cantidad de gases, al cual le vas a dar descargas eléctricas y le vas a dar radiaciones en grandes cantidades. Entonces, cuando el agua empieza a hervir hacia el lado izquierdo, genera vapor de agua y el agua sube a través de esos conductos y llega hacia esa bomba llena de gases. En esa bomba llena de gases empiezan a reaccionar, empiezan a relacionarse, generando moléculas. Esto se va a enfriar produciendo gotas de solución, y estas gotas de solución van a regresar nuevamente al océano primitivo para que nuevamente sean recicladas y sean nuevamente utilizadas de manera constante. ¿De acuerdo? Miller y Urey realizaron este experimento que tenía, básicamente, tenías que asegurarte
tenías que asegurarte de que no tenían oxígeno. Por eso le coloca una bomba de vacío para quitarle el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo dejan funcionando aproximadamente un mes y al mes de la reacción, ahí tienes un matraz, si estás viendo ahí, en ese matraz toman unas muestras y al analizar las muestras encuentran que habían moléculas orgánicas. O sea, encontraron algunos aminoácidos y algunos monosacáridos muy simples, ¿de acuerdo? Pero que ya se estaban formando a nivel de este caldo. Entonces, si esto ocurrió en un mes, ahora bien, si esto ocurrió en un mes, muchachos, alucínense ustedes qué es lo que va a ocurrir. Mira lo que va a ocurrir en millones y millones de años de reacción. Millones y millones de años de reacción. Entonces, esta teoría sí es aceptada. Actualmente, esta teoría es aceptada por la Iglesia y es aceptada por la mayor cantidad de científicos, porque unen la teoría del Big Bang con la teoría quimiosintética. Entonces, actualmente, si te preguntan, ¿cuál es el concepto que explica el origen de la vida? Pues ya sabes. El origen de la vida se da a partir del origen de la Tierra, por el concepto del Big Bang, y en esa Tierra primitiva ocurrieron reacciones químicas que se dieron a través de millones de años en un caldo primitivo, en un océano caliente que estaba en constante ebullición, donde se formaron las primeras moléculas que dieron origen a los seres vivos. Esa sería tu respuesta, porque esa es la característica. Esa es la famosa teoría de Oparin, comprobada por Miller y Urey. Ellos lo probaron en el laboratorio. Punto. Ahí lo tienes, se acabó. Para terminar y redondear esta parte del origen de la vida, te tengo que decir que el primer ser vivo sobre la Tierra, tiene estas características. A ver si las anotas, las grabas, tú ves con lo que haces, pero tienes que recordarlas. El primer organismo sobre la Tierra es un organismo unicelular. O sea, el primer organismo es unicelular. En segundo lugar, es procariota. O sea, no tiene núcleo, es procariota. En tercer lugar, es heterótrofo, porque consume sus alimentos, no los generaba, los consumía. Y en cuarto lugar, es anaeróbico. Anaeróbico, no utiliza oxígeno. Esas son las cuatro, ya, y tiene como material genético al ARN. O sea, eso es lo primero que se descubre. Hasta ahora se sabe que el primer ácido nucleico que aparece sobre la Tierra es el ARN, el ADN viene después. Entonces, esas son las características que tienes que recordar del primer ser vivo. Si alguna vez te preguntan, ¿cómo fue el primer ser vivo sobre la Tierra? Ya está. Fue un organismo unicelular, procariota, heterótrofo, anaeróbico y tenía como ácido nucleico a la ARN. Punto, se acabó. Y esto es origen de la vida. Ahora que te he comentado todo esto, tú ya tienes una visión mucho más clara de cómo se explica el origen de la vida, empezando por el concepto primitivo de la generación espontánea, llegando al concepto creacionista o cristiano, llegando a la biogénesis, pasando por la panspermia y terminando con la teoría quimiosintética, donde te plantean que la vida se origina en la Tierra a partir de reacciones químicas. Si ustedes lo ven así en panorámico, las dos únicas teorías que plantean el verdadero origen de la vida es la teoría de la generación espontánea y la teoría de la biogénesis, perdón, de la teoría de la quimiosintética. Porque las dos plantean, y son teorías abióticas, ¿ah? Se las llama así, teorías abióticas. ¿Por qué? Porque dice que la vida aparece de la materia inerte. En las dos habla de la materia inerte. En la generación espontánea es las moléculas inorgánicas que no tienen vida o la materia que está en el medio ambiente. Y de la teoría quimiosintética también habla de que se habla de moléculas. Aparecemos a partir de moléculas. Entonces, la generación espontánea y la teoría de Oparin son las teorías abiogenéticas, o sea, abiogénesis, donde dice que la vida aparece de moléculas sin vida, no de otros seres vivos. Y las dos que defienden la teoría diciendo que los seres vivos vienen de otro ser vivo es la teoría de la biogénesis y de la panspermia. Ellas no responden el origen de la vida y solamente consideran que
que un ser vivo da origen a otro ser vivo. Punto, se acabó, se acabó. Este es origen de la vida. El otro concepto es la evolución. El otro concepto es la evolución. La evolución es el cambio que se ha ido dando a través del tiempo. Yo te pregunto, a ver si lo recuerdas, ¿cómo era el primer ser vivo? Unicelular, procariota, Unicelular, ya. Unicelular y procariota, por ejemplo. Solamente consideremos esos dos, unicelular y procariota. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos reinos manejamos actualmente? O por lo menos descríbeme los principales reinos que tú recuerdas. A ver. Reinos, muchachos. Reino animal, muy bien. Animal, considera todos los animales, lo acepto. Solamente el reino animal. Vegetal, fungi, protista, muy bien. La pregunta es, ¿cada reino que me estás mencionando es unicelular y procariota o no? Los reinos que me acabas de mencionar, no, lógicamente. Son diferentes a los nuestros, ¿cierto? Son diferentes. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos al reino animal y somos organismos eucariotas y no somos unicelulares, somos pluricelulares. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que a partir de esa célula que te acabo de mencionar, unicelular, procariota, anaeróbica, heterótrofa, podamos obtener tal variedad de seres vivos que ahora tenemos hasta 7 reinos para poder clasificarlos? ¿Qué creen que ha ocurrido a través del tiempo? ¿Qué creen que ha ocurrido a través del tiempo? ¿Qué creen que ha pasado? Ha tenido que haber cambios, ¿cierto? Esos cambios a nivel biológico, ¿qué nombre le vamos a dar? Evolución, exacto. Esos son los cambios llamados evolución. La evolución, escúchenme muchachos, la evolución se define como los cambios que se dan en la especie, en la población. No hablen de un cambio en un individuo, porque eso sería solamente una simple mutación. Pero en realidad, la evolución es los cambios que se dan en la especie a través del tiempo. Cambios que se dan en la especie a través del tiempo, ¿de acuerdo? Y el hecho evolutivo se define como el grado de parentesco que existe entre todos los seres vivos que existen en el planeta. Es que lógico, eso lo tienes que entender así. Tú tuviste un organismo procariota inicial y a partir de ese organismo procariota inicial empezaron a diferenciarse. Pero todos tienen como base ese ácido nucleico inicial. Todos tienen como base ese ácido nucleico inicial. Por eso es que todos los seres vivos tienen un grado de parentesco entre sí. Hay algunos que tienen un grado de parentesco mucho mayor y otros menor, pero siempre somos parientes de alguna manera. Siempre, porque pertenecemos a ese primer grupo de seres vivos que apareció sobre la Tierra. Unicelular, procariota, etc. Entonces, la evolución es el cambio que se da en la población a través del tiempo. Y el hecho evolutivo es que existe un grado de parentesco entre todos los organismos vivos y eso permite básicamente determinar esa filogenética, ese inicio de la especie que nosotros queremos buscar. Muy bien, ahora muchachos, ¿hay pruebas o evidencias de la evolución? Sí, hay hasta 2 tipos grandes de pruebas. Hay una microevolución y una macroevolución. ¿Qué significa esto de micro y de macroevolución? La microevolución es la que nosotros vemos a través de microorganismos o de insectos o artrópodos que se pueden hacer de manera rápida y directa. O sea, ¿podemos producir un cambio en la población de alguna manera? Sí. Por ejemplo, la microevolución utiliza insecticidas o antibióticos. Cuando tú utilizas un insecticida o un antibiótico, va a ocurrir una mortandad de casi un 90-95%, porque son susceptibles a ese cambio. Pero después, para la segunda generación ya no mueren el 95%, mueren más o menos el 50 o 60%, pero ya queda un 40% vivo. Y para la tercera generación ya no muere nadie. Por más antibiótico que le apliques, las bacterias ya no van a morir. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque ha habido bacterias que han mutado, que han cambiado, y esas bacterias que han mutado son resistentes al antibiótico o al insecticida, si fueran insectos. Y así se va produciendo el cambio. A eso lo llamamos microevolución, no lo olviden.
Esa es la famosa microevolución. La macroevolución, en cambio, nos da pruebas mucho más visibles. Por ejemplo, la primera prueba son las pruebas paleontológicas. ¿Qué son la paleontología? Estudia los restos fósiles. Hay 5 tipos de restos fósiles que ustedes tienen que manejar. 5 tipos. Los restos anatómicos, que son los cráneos, los huesos, las vértebras o el esqueleto completo de un humano. Por eso lo llamamos básicamente restos anatómicos. Luego de los restos anatómicos tenemos a los preservados. Preservado significa que ha sido aislado del medio para evitar que se deteriore o se descomponga. La única forma de hacer esto es a través del hielo o es a través del ámbar, que es una sustancia lo suficientemente sólida para recubrir, pero evitar que se descomponga la materia. Por último, tenemos en tercer lugar tenemos al reemplazo, o la llamamos también petrificación. La petrificación es cuando el cuerpo se convierte en piedra porque absorbe una gran cantidad de sales y estas sales van a ingresar al cuerpo y van a producir este tipo de estructuras. Entonces, hay organismos que se han convertido en piedra, ya, lógicamente, o han absorbido demasiados minerales y ahora los utilizan como pruebas paleontológicas de algunos organismos que se pueden encontrar en excavaciones convertidos en piedras. Bien, y la diferencia entre molde y huella, que también es una prueba anatómica, ¿de acuerdo? Molde y huella. La prueba, el molde y la huella es un todo y una parte. El molde es todo el cuerpo, como lo que estás viendo ahí, ¿de acuerdo? El molde es todo el cuerpo. Estás viendo ahí el molde de un pequeño dinosaurio que tenía más o menos 1 metro de estatura o de tamaño, corría sobre sus patas traseras y perseguía insectos, anfibios y pequeños lagartos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad. Ahí tienes la característica de las pruebas paleontológicas. Ahora, las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas fueron propuestas por Ernest Haeckel y Haeckel decía que hay una ley, la llamada la ley de la recapitulación. ¿Qué es eso de la ley de la recapitulación? Recapitulación significa que recapitular todos los cambios que se han ido dando a través del tiempo en una especie. ¿Pero dónde las vemos? Las vemos en el embrión. Cuando las vemos en el embrión, ¿de acuerdo? En el embrión, las pruebas, básicamente, nosotros vemos cómo el embrión va cambiando y son los mismos cambios que sufrió la especie a través del tiempo. Por eso lo llaman recapitulación. Al desarrollo del embrión lo llamo ontogenia y al desarrollo de la especie lo llamo filogenia. Dicen que la ontogenia recapitula a la filogenia. La ontogenia recapitula a la filogenia. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que el desarrollo del embrión nos está indicando todos los cambios que se han producido a través de la especie, en la especie. Bien, esas son las pruebas embriológicas. Las pruebas anatómicas son las que comparan órganos y ven básicamente 3 tipos de órganos en este proceso evolutivo. Los órganos homólogos, los órganos análogos, los órganos vestigiales o atavismos. Ahora escúchame. Los órganos homólogos son aquellos que tienen el mismo origen, misma estructura y diferente función. Tienen los mismos huesos, tienen los mismos músculos, pero cada uno sirve para cosas diferentes. El brazo del humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un delfín. Si se fijan, todos tienen casi la misma estructura, pero cada uno sirve para estructuras diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, órganos análogos son aquellos que tienen diferente forma, diferente estructura, pero diferentes, pero tienen la misma función. ¿De acuerdo? En este caso, estamos hablando de las alas de un insecto, de las alas de un murciélago y de las alas de un ave. Si tú consideras las 3 alas y las ves, son estructuralmente diferentes. Uno viene de un insecto, una viene de un ave y otra viene del mamífero. O sea, genéticamente también son diferentes. Entonces, a eso se le llama órganos análogos. Y la última, órganos vestigiales o atavismos. Nosotros sabemos que en nuestro cuerpo hay órganos que ya no funcionan, ya no tienen función, desaparecieron. Entonces, para evitar eso hay que eliminarlo porque está ocupando un espacio diferente. Entonces, a eso le llamamos atavismo, ¿de acuerdo? Cuando utilizas, ¿de acuerdo? A la señora, perdón, utilizas en este caso
el órgano, pero ya actualmente ya no lo necesitas, ya perdió. Por ejemplo, nosotros tenemos el coxis. El coxis. El coxis es una prueba vestigial que ya no tiene función. El apéndice es otro órgano que ya no tiene función. El vello corporal ya no tiene función. Las tetillas en el hombre ya no tienen función. Pruebas bioquímicas. Una prueba bioquímica es comprobar o tratar de ver si hay una cierta similitud entre las proteínas de las diferentes especies que podemos estudiar. Si tú estás viendo ahí, han cogido una proteína llamada globina y la han comparado con esta misma globina, pero en otros organismos. Reptiles, sapos, aves, ratones y simios. ¿A quién nos parecemos más? A los simios, en grandes cantidades. Incluso, ¿para qué lo vamos a usar? Ahí tienes, a las pruebas bioquímicas, ¿de acuerdo? Aquí está, pruebas bioquímicas. Y la última es las pruebas citogenéticas. Lo que hacen es comparar el número cromosómico, dependiendo de la forma y del número. Por ejemplo, a nosotros nos han agrupado con los simios porque tenemos cromosomas semejantes. Tanto así que se pensaba que nosotros teníamos 48 cromosomas igual que ellos. No, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las pruebas de evolución de citogenética. Están comparando la estructura y la forma del cromosoma. Y la última es la teoría de la prueba biogeográfica. Si tú te acuerdas de la Pangea era un continente único donde se desarrollaron una gran cantidad de seres vivos. Muy bien. Esta Pangea contenía diferentes seres vivos, pero en un momento se fracturó y se separó. Al separarse, cada continente se llevó una parte de estos organismos y cada uno empezó a evolucionar de una manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los camélidos, por ejemplo, en este caso están comparando a los camélidos que se quedaron en Asia se convirtieron en camellos y dromedarios, y los que vinieron a América se convirtieron en llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, ¿de acuerdo? Que básicamente van a adaptarse a un ambiente, pero estructuralmente son muy parecidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con esto estamos acabando por hoy día, muchachos, porque la teoría no las voy a hacer porque faltaría tiempo. Ya nos pasamos 2 minutos y el tiempo no te va a poder hacer un resumen rápido. Lo terminamos la próxima semana. Pero ya hemos hablado de todo lo que es origen de la vida y hemos hablado de todo lo que es, muchachos, acerca de las características de los seres vivos, ¿de acuerdo? Características de cómo han ido evolucionando, cómo han ido originándose estas teorías del origen de la vida. Acuérdense que tenemos la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la panspermia y la teoría quimio-sintética. Las 4 teorías más importantes. Y las pruebas de evolución, las pruebas de paleontología, las pruebas embriológicas, las pruebas de anatomía comparada, las pruebas citogenéticas y las pruebas de biogeografía. Con esto estamos acabando por hoy día, muchachos. ¿De acuerdo? Sigan leyendo lo que es la parte de evolución, porque es la siguiente parte, pero léanla para que así puedan entender un poquito más rápido lo que estamos hablando. Gracias, muchachos. Cuídense. Hoy día, como les digo, es teorías, así que es más fácil. ¿De acuerdo? Miss Chaza, me